La clase espectacular demostrando cómo Dios está en medio del caos y cómo Dios está en medio de la adversidad. Y creo que es un tema bien vigente ahora mismo para Puerto Rico, para el Caribe y para mi querido país de Venezuela. Y lo primero que vamos a hacer antes de la pastora predicar la palabra que el Señor me ha dado para ustedes y todos los agradecimientos que tenemos que darle a esta congregación es levantar clamor por Venezuela. Vamos a estar todos en pie. Vamos a compartir una foto del reverendo Samuel Olson que le pasé a producción. Mis amados, en esta hora el pueblo de Venezuela vive mucha incertidumbre. Pero esta mañana para mí era un gran testimonio. Ver al reverendo Samuel Olson, así mismito está él, así mismito. Dios lo ha cuidado, lo ha preservado. Ver al reverendo Samuel Olson. Toda esa iglesia de las Acacias en un culto precioso. La iglesia acomoda 5,000 personas. Es la iglesia más puntual con respeto a todas las demás de Venezuela, un ministerio parecido a la santidad de Billy Graham. El reverendo Samuel Olson llegó en el vientre de su mamá a Venezuela. Su papá, un misionero americano que hizo una vida en Venezuela. Él nació allí, mis amados. Y Dios le ha dado una obra preciosa y un testimonio por tantas décadas de santidad que ha bendecido todo ese país. El reverendo Samuel Olson es un referente como si fuera, y yo no estoy exagerando, el Billy Graham de ese país, pero su humildad es aplastante y su santidad también. Hoy tenían un culto como si nada hubiese ido a pasar, como si nada fuera a pasar. A mí me ministró, a mí me habló. ¿Sabe por qué? Porque eso es encarnar verdaderamente el Evangelio. Y allí estaba todo el grupo de adoración, los músicos, todo el mundo adorando, orando de manera cuidadosa por el país, porque hasta eso tienen que hacer, mis amados. Pero en espera de que el Dios que dice la palabra que se levanta de su trono y mira la tierra, ¿usted lo cree? En espera de que el Dios que se levanta de su trono y mira la tierra y está sobre príncipes, reyes, presidentes y gobernadores, se levante para ellos. Dios está levantado para Venezuela. Dios está levantado para esa tierra. Fue nuestro honor llevar 90 personas a esa iglesia y tener una administración. Tuvimos 2 semanas en Venezuela, en Cumaná y en Caracas. Pero yo me imagino cómo está el corazón de ese pastor. Manteniéndose en fe, como Ezequiel, con el corazón arrugado, puesto en las manos del Señor, sin saber qué va a pasar en horas o en días, pero confiados en el Todopoderoso Dios. Amados, el Señor nos manda a orar por nuestros hermanos, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. No seríamos cristianos ni creyentes si no nos metemos en ese clamor, hermanos, y a orar como si estuviéramos en los zapatos de la iglesia de Jesucristo en Venezuela y de cada familia y de cada comunidad. No ha sido suficiente con lo que han sufrido en todas estas décadas. Y ahora hay una incertidumbre aplastante. Pero Dios es el Dios de la iglesia de Venezuela. Dios es el Dios del reverendo Olson y su iglesia puntual. Dios es el Dios de la tierra. Señor, esta iglesia está en pie. Ahí tenemos una imagen de tu siervo. Seguramente están empezando el próximo culto en este momento. Señor Jesús, para ti no hay distancia. Esta iglesia se levanta ahora mismo en oración y clamor. Padre amado, por una tierra que es tuya.
por una iglesia en Venezuela que es tuya, por un pueblo, Señor, que viene sufriendo por tantas décadas, un pueblo aguerrido, fuerte, Señor. Sí, con el corazón de Bolívar, claro que sí, pero muchos de ellos con Cristo en su corazón. Son valientes, son fuertes, son resilientes, pero Señor, ten misericordia. Padre amado, mira su situación en este momento. Señor, en este momento, cualquier situación que toque esta tierra, tiene un pueblo que está en necesidad. Un pueblo, Señor, que tiene distintas situaciones. Padre amado, en tu misericordia y en tu amor, como dice la palabra, levántate de tu trono. Aleluya, porque tu palabra dice que tus ojos recorren la tierra para mirar lo que hacen los hijos de los hombres. Espíritu Santo de Dios, fortalece tu pueblo allí, fortalece la iglesia. Dios de grandes misericordias, recorre con tus ojos a Venezuela. Cúbrela con tu amor y tu misericordia. Danos el amor y la sensibilidad para no ser tan necios de ver esto bien lejos de nosotros. Puede estar más cerca, Señor, de lo que pensamos. Y lo que nos llama es a meternos en esos zapatos, a clamar como si fuéramos ellos, a llorar con los que lloran, Señor, a reír con los que ríen. Y esta iglesia en este momento, como muchas más, sé que lo harán, clama por tu pueblo allí. Fortalece al pastor, Señor. Fortalece al reverendo Olson, que es la voz, Padre amado, con su iglesia profética en esa tierra. Padre amado, es el único que mantiene, de los pocos que mantiene para el gobierno credibilidad, porque le has dado sabiduría. Ábrele las puertas, mándale recursos de todos lados, Señor. Toca a la iglesia fuera de Venezuela para que cubra a tu siervo y el ministerio de las acacias y se sientan acompañados, porque el dolor de Venezuela es nuestro dolor y el dolor de tu pueblo también es nuestro dolor. Declaramos en el nombre de Jesús y por su sacrificio que en la tierra de Bolívar y en Venezuela se cumple solo tu voluntad. Solo tu voluntad. Que tú cuidarás de los niños, de los viejos, de los enfermos y de las rodillas de tantos creyentes que se doblan esperando un nuevo amanecer. Y tú les vas a dar ese nuevo amanecer. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios ha sido bueno con Santa Rosa I. Usted sabe que Cristo hizo su obra con 12 personas. 12 personas despiertas. 12 personas atentas a lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús. 12 personas imperfectas, pero que en su momento, mis amados, fueron receptivos, fueron sensibles a ese ministerio que rompía todos los esquemas de Jesús. No tenga temor cuando el Señor nos pide desafíos y encomiendas que parecen enormes, hermanos, porque cuando es Dios quien llama y pide las cosas, Dios respalda, mis amados. Y ciertamente esta iglesia ha tenido uno de los testimonios más grandes de su historia. Yo conozco la historia, soy la hija del fundador. Para los hermanos que se conecten de forma diferida, habla la doctora Lizy Báez, pastora rectora de esta iglesia, hija del reverendo Silverio Báez, y la pastora Ana Julia Pizarro de Báez, fundadores de esta iglesia. Empezaron con 7 personas en aquella marquesina que ahora podemos ver gracias a mi primo Orlando, que se están moviendo para limpiar ese hogar de mis abuelos. Empezaron allí con 7 personas. Esta iglesia tiene 50 y tantos, 58 años de historia. Le creyeron a Dios,
Y recuerdo a propósito de estar orando por el reverendo Olson, que en uno de los viajes que mi papá dio a Venezuela, el reverendo Olson tenía 100 miembros. Y su papá había desarrollado un ministerio enorme en Caracas, Venezuela. Y mi papá, un hombre humilde, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos que están aquí conocieron al reverendo Silverio Báez? Levanten la mano. Un hombre de Dios, humilde. Papi no buscaba protagonismo. Si llegaba a un sitio se sentaba como en la tercera fila. No esperaba que lo nombraran. Cargaba una santidad y una presencia de Dios que le salía por los poros. Se paró porque cuando Dios le daba algo, él no iba a pedir permiso. Él iba a decir lo que Dios le dio. Y se paró al frente cuando le dieron la parte para saludar la iglesia de las Acacias, pastoreada por el reverendo Olson, Samuel Olson. Y se le quedó mirando y le dijo, ve estas personas que tienes aquí, tendrás que romper porque no cabrán, son miles lo que Dios tiene para ti. Mis amados, cuando después de muchas décadas, bastantes décadas, bueno, bastantes, no muchas, bastantes, ya yo adulta, fuimos allí con casi 90 personas, la iglesia acomodaba 5,000 personas. Y cuando el grupo ministró, aquello estaba lleno, completamente lleno. Así es que Dios cumple sus promesas. Dios no le tiene miedo a las cosas pequeñas, le tenemos miedo a nosotros. Y eso le pasó a la pastora cuando en junio el Señor ponía en mi corazón bien fuerte hacer una actividad muy distinta a lo que se está haciendo normalmente. Casi siempre como parte de mi llamado y de mi ministerio, y de hecho mi ministerio es antes del pastorado en esta iglesia. Antes de yo estar pastoreando en esta iglesia, ya yo tenía un ministerio en el país dirigido a la familia y a los matrimonios. Y en medio de todo, de toda esa cosa tan preciosa que Dios te capacita cuando te llama para su obra, para lo que sea, algo que el Señor siempre me ha dado es una sensibilidad de parte de Él para mirar los tiempos, orar por los tiempos. Y a veces el Señor, o muchas veces, me puede mostrar hacia el frente las cosas que van a pasar para que ore. No siempre hay que decir lo que Dios te da, hay que esperar el timing, hay que esperar el momento adecuado. Dios te revela como pastor los que son profetas, los que son pastores o líderes. Dios le habla a los pastores, Dios no llama a una iglesia y un pastor sin visión. Así es que el Señor te da un mensaje, pero todo tiene su tiempo. Y orando en este verano, que uno está en otra edad, en otro tiempo, la iglesia está en otro tiempo. Hemos sido víctimas, la iglesia en Puerto Rico y en el mundo, en Puerto Rico de María, de la situación gubernamental, de la pandemia. Así es que hay muchas cosas ocurriendo en el entorno de lo que es el país y el mundo. Y eso hace cambios al interior de las personas. Así es que cuando en el verano, terminando julio, el Señor me ponía como este fuego en el alma de que hay que hacer algo distinto. Yo decía, Señor, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y oraba y dejaba eso allí en agosto. Era una cosa fuerte, fuerte de parte de Dios. Hacer algo distinto, algo que traiga a la gente de otra forma. Y era lo que acabamos de hacer. Octubre de Esperanza, Puerto Rico vive. Yo les quiero decir algo, la pastora sufrió una lección, el Señor me dio una lección tremenda. Yo temblaba con esa idea, yo decía, no podemos, somos poquitos, económicamente es fuerte, ya yo no estoy en los medios de la forma que estaba antes. ¿Cómo se va a...? Mire, pensamientos carnales completamente. Pero así somos, así somos. Y el Señor, como conoce mi debilidad y sabe que no me gusta ser irresponsable, ni poner cargas sobre hombros que no las pueden llevar, y mucho menos si yo no voy al frente, oraba y gemía delante de Dios. En septiembre 1,
octubre, en septiembre, de julio, que el Señor me estaba tocando. A finales de agosto, estaba en ese cuartito y estaba sentada Arelis y Noel, y yo como que pensé en voz alta, y les dije, como tengo confianza con esos muchachos, les dije, ay, yo siento un fuego en mi corazón. ¿Qué es, pastora? Como de hacer una cosa así, como aquello que hicimos de tiempo magnífico de avivamiento. Pero a las 5 de la tarde, de 5 a 8. Esa es la cosa más difícil de decir en este tiempo, después de la pandemia, aquella vez sí. Y ellos me, vamos, pastora, esta gente tiene fe en uno, hermano, vamos, pastora. Y yo, vamos a ver qué hacemos. El 1 de septiembre, la pastora se sentó allí en medio del clamor. Y ya lo que ustedes ya saben, hablé con él, comenté así con Ferrer, que viene para acá el último domingo de noviembre, que celebramos con él un día de aniversario de esta iglesia. Y le comenté, y esperaba que me dijera, ay, tú sabes, las cosas no están como antes. Me encanta la idea, yo voy y te abro la actividad. Wow, Señor, aleluya. Y Dios usa, ¿recuerdan? A la reverenda Ginestre. Desde Ponce vino esta mujer de Dios, llena del Espíritu, y el Espíritu Santo la tomó. Ahí sí que yo dije, no hay duda. La tomó el Espíritu Santo aquí, y la pastora dijo, hay algo que van a hacer, y son como unos cultos. Y me dice el Señor que es de Él. ¿Ustedes cuántos recuerdan eso? Me dice el Señor que es de Él. Hermanos, ahí yo dije, Señor, fortaléceme, porque esto es tuyo. Y estamos en cero. Y tenemos 3 semanas y media para conceptualizar, preparar, hacer todo. Amados hermanos, nos montamos, es que el evangelio la gente no lo entiende. Hasta que no tienes una mente espiritual y hasta que no entiendes lo que es Dios, es el dueño de la plata, del oro, del tiempo, de los recursos, es el que le cambia la mente a la gente, es el que iba a decir no, lo pone a decir sí. Ese es el Dios que servimos. Mis amados, y en medio de todo eso, le dimos para adelante a la idea. Y eran grandes. O sea, eran grandes, ¿en qué sentido? Los recursos eran gente añejada en Dios. Los cantantes tenían que ser gente de testimonio. Los exponentes también. Hermanos amados, cada persona que tocamos, inmediatamente decían que sí. Gente sumamente ocupada. Estas cosas hay que testificarlas, mis amados. ¿Sabe? El Señor nos dio lo más importante. Los exponentes ungidos, los cantantes con testimonio, los de música sacra. Y algo importantísimo, cuando me dice, inspira, pastora, necesitan como un media tour. ¿Qué sabía yo lo que era un media tour? ¿Qué sé yo lo que es un media tour? Y me dice Esteban, que lo abrazo desde aquí, los amo tanto, ellos creen mucho en nosotros y en esta pastora. Pastora, eso vale un montón, sí, el montón que no tenemos. Pero hay una muchacha cristiana y cuando me dice el nombre yo le digo, yo la conozco, es bien cerca de mi corazón. Belmaría Hernández, te bendigo donde quiera que estés. Esa muchacha con su firma de publicidad, cuando le enviamos ese arte, le dije, mira, Esteban me habló de ti y se quedó pasmado cuando le dije que te conocía de tantos años. Y vio ese arte y me dijo, pastora, ¿ustedes solos están haciendo esto? Y yo le dije, sí. Y me dijo, estos trabajos son costosos. Ya me habían dicho que esos trabajos eran de $3,000 a $6,000. Y yo le dije, tienes que ir a la iglesia porque quiero que la iglesia te conozca, está en España. Porque ella es una estratega de muchos escenarios. Y le dije, tienes que venir a la iglesia, va a venir por aquí en alguno de estos domingos. Y me dice, Belmaría Hernández, no les voy a cobrar nada. Absolutamente nada. Voy con todo con ustedes. Pero probablemente haya que pagarle a mi empleada. Cuando le enseña a la empleada el arte y le dice que la iglesia está metida en todo eso,
la empleada, que no sé si es creyente, le dice, yo tampoco voy a cobrar nada. Mis amados, el Señor nos dio la fuerza para hacer todo ese media tour y hablarle a Puerto Rico de que la esperanza, y a lo mejor usted oyó a la pastora, hablando aún en el medio secular, de que la esperanza es inmutable porque está sostenida en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Quién abre esas puertas? Las abre el Señor. Así es que, ¿de qué le viene a hablar la pastora ahora, hoy a ustedes? Que igual si no termino hoy lo seguimos. Otro domingo de este tema. La jornada continúa. El eco de Dios en octubre es la responsabilidad del presente y la esperanza del futuro. Amén, iglesia. Voy a volver a leer el tema. La jornada continúa, el eco de Dios en octubre es la responsabilidad del presente y la esperanza del futuro. Los otros que se unieron a este esfuerzo fue Dami Méndez. Nosotros tenemos aquí el presidente y el dueño de Verticali como si fuera uno más de esta iglesia, porque así de humilde es. Por cierto, venezolano. Venezuela produce cosas excelentes. Y este jovencito llegó a Puerto Rico a estudiar en el MISPA y estudió 3 años de teología y se quedó aquí en este país. El Señor unió todos estos recursos. Y si usted ve, gracias a una hermana de la iglesia, hemos podido iniciar, hemos sacado el 50% de las cámaras inteligentes. La iglesia que no tenía nada y la pastora asustada tiene las cámaras inteligentes. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Ahí están. Mis amados, hay que tener fe y moverse, pero hay que moverse no pidiéndole a Dios, enséñame las cosas para entonces yo moverme. No. Muévete y yo obro, porque el Señor obra en la fe nuestra. Cuando yo veo todo lo que está pasando aquí, hermanos, el camino, las cámaras, el movimiento para pintar, mi querido Abby, una de las voces más humildes e importantes de Puerto Rico, le dijo a Orlando, yo vengo a pintar también. Hermanos, o sea, Dios hace cosas preciosas con aquellos que creen en Él. Como los niños, y no pelean, y no cuestionan, y no están haciendo tanto análisis. Hay que creerle a Dios. Esta jornada fue una prueba de fe para esta pastora. No tengo tiempo para decirles cómo por días me ponía súper ansiosa y oraba y reprendía. Y cuando iba viendo cómo se desenvolvían las cosas, y Cindy y yo íbamos de un canal a otro, de una actividad a otra, y el Señor me daba fuerza y me daba palabra. Y me decían, son 3 minutos. Y yo iba preparada para 3 minutos. Y después que llegaba, no, pastora, con usted aquí no, vamos a hacer el programa de 1 hora con usted. Pero eran 3 minutos para presentar la actividad, hermanos, y era sacar de la manga production, ¿verdad? Y hacer un programa de 1 hora con Paz, de 1 hora con Wanda, con Delmis y sus amigos en WAC, 1 hora, mis amados, en tiempo secular, y Dios ahí dando palabra y dando fuerzas, porque les ama, emansuire, que mansaya. Le servimos a un Dios de poder. Pero ¿sabe lo que el Señor me dice? Todo lo que necesito es que tengan fe. Todo lo que necesito es que crean. El Señor necesita que tengamos fe, mis amados. Así es que yo misma he sido visitada y despertada en mi fe de lo que Dios hace aun cuando pensamos que no podemos hacerlo. La palabra dice en Deuteronomio 30:14, y ahora vas a saber, Idamaris, cómo Dios te usó. Y en Romanos 10:8 y en Romanos 13:14 lo siguiente. En Deuteronomio 30:14, Idamaris y yo no hemos hablado. Esta nena yo la quiero, pero un montón. Y nosotros, hace tiempo que yo no hablo con ella, la pastora ha estado en patines y no hemos hablado. Y ella usó uno de los textos, bueno, el texto base de la predicación de esta mañana, para que veas cómo el Señor te usa.
Deuteronomio 30:14 dice, porque quiero que lo vea en el Antiguo Testamento y quiero que lo vea en el Nuevo, porque necesitamos desarrollar nuestra fe. Lo que se revela en el Antiguo se encarna en el Nuevo para la iglesia y se universaliza en el Nuevo. Y dice Deuteronomio 30:14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba Moisés dando sus últimos 3 mensajes, porque ya el pueblo se iba. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Que él no iba a ir a la tierra prometida, que sería Josué quien llevaría al pueblo. Por lo tanto, está Moisés despidiendo al pueblo y le está diciendo al pueblo, estos 3 mensajes que te he dado, donde te he resumido nuevamente el Shema y lo que Dios quiere contigo, no te compliques, no pierdas tu fe. Cuando atravieses por ese desierto y tengas dificultades y tengas necesidad de fortaleza, recuerda, le está diciendo Moisés a su pueblo, esta palabra que te doy de parte de Dios, del Dios que te escogió, del Dios que te hizo un pueblo escogido, cuando eras el más fuerte y el más rico. ¿Qué dice la palabra del pueblo de Israel? Que era el más insignificante, el más pequeño, el que nadie usaría para nada, como en Belén. Belén no estaba apta para que naciera un Salvador. Era el lugar menos pensado para nacer un Salvador. Ese pueblo pequeño que aparentemente no servía, Dios lo escogió como su pueblo, escogido y prometido. Y déjeme decirle que le está diciendo Moisés, ese Dios que te escogió te dice que cuando estés en ese caminar, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca. Aquí hablamos para muerte o para vida. ¿Está conmigo? En tu boca. ¿Y dónde? En tu corazón. ¿Y qué es el corazón? Las memorias, lo guardado. El corazón y el cerebro ahora sabemos que está conectado. Ahora sabemos que hay neuronas en el corazón, un núcleo de 40,000 neuronas aproximadamente. La palabra es maravillosa. El Señor es psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo. Oiga, Dios es el Dios de Dios y Señor de señores. Todo está en la Biblia. Lo que pasa es que el hombre lo tiene que descubrir para después encontrarlo. Cerca de ti está en la palabra, en tu boca cuando hablas. Y por una misma boca no puede salir pecado y santidad. Amén, iglesia. En tu boca y en tu corazón está la palabra de ¿qué? De fe que predicamos. Y Romanos 10:8 está Moisés diciendo esto. Y para que tú veas que Dios mismo le habló al pueblo, Pablo le está diciendo a los romanos, oye, Pablo está citando a Deuteronomio. Para aquellos que no creen en la palabra, para aquellos que no, eso es un cuento de camino. ¿Un cuento de qué? ¿Tú tienes idea del tiempo que hay desde Moisés hasta Pablo? ¿Tienes idea de los siglos? Aquí está ahora Pablo diciéndole a los romanos, en Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra. ¿Qué palabra? Al pueblo de Israel era la Torá. A la iglesia de los romanos era el evangelio de Jesucristo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de ¿qué? De fe que predicamos. Pero añade Romanos 13:14 es lo siguiente. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Y dice el 14 algo importante para que reflexionemos como iglesia, a raíz de Octubre de Esperanza y de esa gente que fue tocada, a raíz de esta iglesia penetrar en la necesidad de Puerto Rico y levantar un diálogo donde nos negamos a ser un pueblo fallido,
donde nos negamos a recibir el dictamen de muerte. Este archipiélago le pertenece al Señor. Puerto Rico vive porque aquí hay iglesia. La familia vive porque es un diseño de Dios. Los padres viven porque Dios acompaña a los padres. Y la iglesia vive porque es la voz profética de los pueblos. Y Romanos 14 dice algo para ti, para mí, que estamos arrayanados, algunos apáticos, cansados, tristes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Quiere algo más triste que esto? ¿Cómo escucharán de mi amor? ¿Cómo sabrán que yo perdono los pecados? ¿Cómo sabrán que yo restauro la gente? ¿Cómo entenderán que no importa lo que hayan hecho y de los caminos de la vergüenza o del pecado que hayan venido? Yo, Jehová Dios de los ejércitos, mi Hijo, a través del sacrificio, les da un nuevo nombre, les da una nueva vida, los sana mentalmente y los sana físicamente. ¿Cómo van a conocer esa riqueza si tú ni yo abrimos la boca? Si tú ni yo le decimos al que no conoce al Señor, que a veces puede ser nuestra secretaria, nuestro colega, alguien que nos está dando un servicio. Si tú ni yo no abrimos la boca y le decimos al otro a quien hemos conocido. Amada iglesia, lo que vivimos no fue un evento, fue una visitación de Dios. Amén. Todo el que está aquí, que vino a varios de esos viernes, o vino a todos esos viernes, la presencia de Dios que había en este lugar. Una iglesia más pequeña, ver la gente llegar desde las 4:30. Hermano, eso es un desafío de las 5:15, 5:30. Ver la gente llegar con tanto amor, bajar al comedor con esa alegría. Lo que pasó aquí no fue un evento más. La pastora no lo toma como un evento más. ¿Sabe por qué no lo tomo como un evento más? Hermano, porque Dios habló. Me habló a mí y le habló a la pastora Ginestra, la trajo de Ponce, para hablarle a esta iglesia, y ella y yo no habíamos cruzado palabras. Y toda mi vida, hasta estos 71 años, es una trayectoria de que yo sé cuando Dios habla y yo tiemblo cuando Dios habla. Y yo tiemblo cuando creo que puedo ser desobediente. Y si yo tengo que, para obedecer a Dios, pasarme por encima a mí misma, yo ponerme en lo último de la lista, lo hago sin miedo, porque el que te llama capacita, porque el que te llama te sostiene, porque el que te llama no es un mentiroso, es Dios mismo. Mis amados, no vivimos un evento. Yo me niego a los eventos y a las producciones fatuas. Vivimos una visitación de Dios. La magnitud de las cosas logradas en tan poco tiempo. La sincronización de esfuerzos. Y usted dirá, wow, la pastora nos está contando los detalles. La gente sabia y el entendido sabe que en los detalles hay mucho poder. La gente sabia y con ojos espirituales no se cansa de ver a Dios en los detalles. Mis amados, eran muchas cosas y todas caían sincronizadas como si hubiéramos estado un año haciendo esto. La conceptualización del evento. Pregúntese lo que es buscar un nombre para un evento. El nombre, el mensaje. Escribes un nombre, pero tienes que desarrollar una narrativa y un propósito. La campaña de diseminación. La campaña de llevar el mensaje, la palabra es diseminación. La campaña de diseminación del evento, el famoso Media Tour, los desplazamientos, las entrevistas, los recursos, los exponentes, los ministerios de música sacra, el presupuesto, cómo asustaba eso. Un presupuesto sin precedentes. Estábamos alimentando gente por 4 viernes, con cosas bien puestas porque Santa Rosa no hace porquería. Y como Dios es el dueño del oro y de la plata, oiga, Dios suplió.
se acondicionó el templo. Hermanos, los hermanos, los ujieres en el estacionamiento, la vigilancia policial, en todo Dios fue bueno. Todo precioso, todo en armonía, honrando a quien nos convocó y nos convocó nuestro Señor. Fue Dios mismo descendiendo en bendición, en provisión para recordarnos quién es Él todavía en Santa Rosa 1 y quiénes somos nosotros como iglesia. Esta iglesia, a raíz de lo que recogí en los medios cristianos y en el medio secular, esta iglesia en esta esquinita de Puerto Rico está en la noticia de Dios todavía. Y está en el propósito de Dios todavía. Y su pastora cuando se movía, tengo condiciones de salud que no sé bien qué son. Bueno, sí ya me dieron un diagnóstico con el que voy a trabajar. Las otras cosas no sé qué son porque me salen un montón de cosas bien. Y realmente yo estoy perdiendo energía y flexibilidad y de todo. Y mis amados, en todo eso yo decía, Señor, tú estás mirando mi condición. Nunca me faltó el Señor. Siempre me dio la palabra. Siempre me dio la estamina para dar su palabra. Porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Dios no desecha por vejez. Dios no desecha por condiciones de salud. Dios no es un ser humano, Él es Dios. Mis amados, ¿qué debemos cuidar cuando Dios todavía nos tiene la noticia? Cuando esta iglesia todavía tiene propósito de Dios. ¿Qué debemos cuidar y hacia dónde Él quiere dirigirnos? Esta actividad nos enseñó muy de cerca por la reacción de las personas que la gente escucha la programación de esta iglesia. De manera diferida, la gente ve los estudios bíblicos, ve los cultos de esta iglesia, ve los mensajes. Dalia es un testimonio de que tú seguías, no nos veíamos hace años, Dalia, y tú me dijiste, yo lo sigo a ustedes y yo sigo sus mensajes. Yo me alegré tanto. Mis amados, como Dalia, muchos de mis pacientes y muchas personas, amigos, me dicen, yo sigo tu iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ustedes predican la palabra como es. Gracias a estos maestros de los martes, gracias a los predicadores que traemos y damos gracias a Dios porque hemos sido valientes en no cambiar eso con los tiempos. 4 viernes, una jornada con propósito. Oiga, cerramos un ciclo con esa jornada, pero abrimos otro. ¿Qué es lo que quiere decir la pastora? Acabamos los 4 viernes y parece que cerramos un ciclo. No. Estamos abriendo otro ciclo santo de responsabilidad. Porque lo que el Señor nos enseñó con ese evento es que hay una necesidad tremenda. Amados, yo llegaba allí al 11, estuvimos en el 6, en el 11, en el 4, fuimos a muchos sitios y la misma gente del medio secular nos decía, ay, qué bueno, hace falta esto, las cosas están malas. Los campos están blancos para la siega, lo que pasa es que no estamos predicando. La gente está esperando por la iglesia, mis amados. Oiga, hay un pueblo hambriento de palabra y herido en lo más sagrado de sus vidas. ¿Qué pasa en Puerto Rico? El pueblo está triste, el pueblo está cansado, está herido en sus hijos están muriendo. Sus niños están siendo agolpeados y maltratados. Sus adolescentes se están uniendo a bien temprana edad en la delincuencia. Los matrimonios están sufriendo, las familias están sufriendo. Aún los viejos ahora son asaltados. Se meten más en las casas de los viejos después que han dejado la vida por este país. Octubre de esperanza fue el eco de Dios, pero ese eco ahora debe convertirse, escucha iglesia, en misión para alcanzar, salvar, sanar y levantar. Amén. Hermano, de eso se trata, ¿sabe? En preparación para continuar. ¿Usted está viendo lo que está pasando?
Pero no teníamos recursos. De no tener recursos, hay un camino que nos lleva al tercer nivel que no lo había. De no tener recursos, tenemos 3 cámaras inteligentes. De no tener recursos, estamos programando un montón de cosas. ¿Dónde está el dinero? Yo no sé. Yo no tengo que preocuparme por eso. Yo me tengo que preocupar por mantenerme yo limpia, guardar mi testimonio, hablar con Dios, predicar la palabra. Él es el dueño de la plata y del oro. Dios provee. Nuestra falta de fe no permite que Dios sobre. Y esta pastora en ese sentido necesita muchas lecciones, porque yo no soy Silverio Báez. Silverio Báez se paraba aquí con 15 personas y como él iba al frente, mi papá recogía 60, 70 mil dólares de ofrenda un domingo. Allá se ría Arely, ¿verdad que sí? Hermano, una cosa tremenda. Y yo me sentaba allí, yo quería un roto para meterme. Pues papi seguía. Hay que echar esto para adelante, hermano. Muévase, muévase. Hermanos amados, el Espíritu Santo movía a la gente. Mi papá supo poner todo su dinero porque fue un gran contratista. Por los primeros 8 años no recibió un sueldo en esta misión y puso todos los recursos de la familia, los dio a la obra del Señor. Mi hermana y yo y mi mamá no teníamos ningún problema con eso. Dios nunca nos dejó como familia. Dios nos honró. Amén, iglesia. Oiga, este eco de esperanza nos llama a la misión de seguir alcanzando gente, predicando el mensaje que salva, que sana y levanta. Tiene que haber una preparación continua, un compromiso para responder sin temor a lo que Dios nos ha pedido. Cuando yo veo a David allí sentado tan ocupado, David es solicitado por medio mundo en este país, hermanos, y le presento la necesidad de esta iglesia. Y con tanto amor me dice, pastora, así vamos a bregar. Mira, David, que el domingo yo voy a estar allí, pastora. Yo no lo puedo ni creer. Yo no estoy adulando a David, yo estoy reconociendo lo que Dios hace, porque Dios es fiel. Octubre fue un despertar, un llamado de Dios, y los llamados de Dios, oiga esto, no se le baja el volumen. La pastora está hablando claro. Octubre fue un despertar para aquellos que creen. Porque otra cosa que pasa con estas cosas es que muchos se aguantan. Son incrédulos a lo que Dios está llamando. Y hay que dejarlos quietos y orar por ellos, porque el Espíritu Santo es quien los mete luego en medio del centro de lo que Dios tiene. Pero para aquellos que creen en este momento y saben que esto es de Dios, y los que se están tratando de convencer, escuche esto. Los llamados de Dios no se les baja el volumen. Los llamados de Dios no se silencian. Los llamados de Dios se responden. Dígalo conmigo, los llamados de Dios, pero como que almorzó, los llamados de Dios se responden. Amén, gloria a Dios. Por ahí alguien gritó, me encantó. Dios nos habló poderosamente en la apertura a través de su sierva Kimi Rashki. Y nos dijo claramente, Kimi, tomada por el Espíritu, porque esa es una profeta de Dios también. Los verdaderos cristianos no son aquellos que caminan como si nada. Son aquellos que caminan, lloran y se conmueven con el pueblo, moviéndose en la dirección de levantar los hogares y la nación como hizo Nehemías. ¿Cuántos recuerdan que ella habló de Nehemías? La licenciada Aurealis Lozada no solo enseñaba a los padres que vinieron en el segundo viernes a que tuviesen cuidado de no caer en una negligencia de competencias parentales, sino que valientemente y conmovedoramente una vicealcaldesa por 12 años de uno de los municipios más importantes de este país, Guaynabo, se paró con humildad en este altar y se autorreveló. Yo fui una de esas niñas que pudo haber sido una estadística, pero Dios abrió el cielo y mandó los ángeles para mí y mis hermanos. Y esos ángeles eran abuelitos y abuelitas y mamá, que nos acogieron los abuelos como padres con mi mamá.
y nos predicaron el Evangelio de Jesucristo. Y lo modelaron, y eso hizo la diferencia. Porque, óyelo bien, porque cuando falta quien debía estar, o cuando falta quien debería estar, Dios se viste de padre o de madre, según sea la necesidad, en un abuelo, ¿está conmigo? En una abuela, en una tía o en una prima, que cría con amor puesto por el cielo, como si lo hubiera llevado en el vientre. Amén. Dios hace esas cosas. Iglesia amada, cuando Dios despierta a un pueblo, cuando Dios despierta a sus escogidos, que somos tú y yo, ese despertar nunca es un accidente. No es una casualidad, Octubre de Esperanza. Ay, Dios mío, todas las coordinaciones que cayeron bien, eso fue suerte. ¿Sabe algo? Yo considero, y en eso soy cuchita, que es un pecado enorme escuchar a cristianos, y a veces escucho líderes, diciendo, tuvimos suerte. Usted nunca tiene suerte, porque su vida no está en manos de la suerte. Usted tuvo bendición de Dios, usted tuvo cuidado de Dios en su vida. Amados, nunca blasfeme de esa forma. ¿Qué suerte ni suerte? Saque esa palabra de su boca. Yo tuve la bendición de que Dios alineó todo para su gloria y para su honra. Amén, iglesia. Cuando Dios despierta a un pueblo, no es por una emoción, no es una casualidad, no son motivaciones banales. Cuando Dios despierta un pueblo, es Él mismo dando una vocación santa, un llamado que conquiste el alma y es un fuego que no puedes resistir. Mire, los hijos de pastores, y yo lo he testificado aquí, andamos siempre en reversa de los llamados pastorales. Olvídese que no había iglesia que yo fuera, con 10 añitos, con 11 añitos, con 12, con 16 o 17, y nos sentábamos atrás. Y de alguna forma, el predicador empezaba, aquella nena que está allí, aquella que está allí. Y ahí venía la profecía, mis amados. Mis papás fueron sabios. Yo le tenía miedo también a todo eso. Mis papás fueron sabios en decirme, sí, Dios tiene algo contigo, mi amor, pero vas a estudiar. ¿Sabe? Y eso fue maravilloso. Porque para ser pastor en estos tiempos tienes que estar bien preparado. No es fácil. Y aquí estamos. Porque cuando Dios llama, Dios capacita. Porque cuando Dios llama, Dios confirma. Significa que nos está llamando como iglesia a que nos levantemos. Porque hay un país que necesita esta palabra que fue dada en estos 4 viernes. Hay un país que necesita la luz que alumbre sus tinieblas. Hay un país que necesita la iglesia y su poder. Puerto Rico necesita una iglesia como la necesita, llena del Espíritu Santo. Necesita una iglesia que llegue a las casas, que alcance a los adolescentes, que restaure a los jóvenes sin derrotero, que alcance a los padres, que fortalezca a la familia, que levante la familia y le haga entender a cada padre y a cada familia que es la célula de la sociedad y si se destruye, se cae el país, que ellos están en una encomienda santa. Ser familia y ser padres es terreno santo y le toca a la iglesia preservar ese mensaje. ¿Y qué significa para nosotros, después del eco de la voz de Dios en Octubre de Esperanza, esta experiencia? Que tenemos un llamado urgente, amén, de parte de Dios para llevar la palabra. Que está muy cerca, ¿qué nos dice la Biblia? Una palabra que está, ¿qué? Muy cerca de nuestro corazón y en nuestra boca. Dios encendió un avivamiento, un fuego en nuestros corazones. Y a lo mejor usted se está preguntando, ¿en serio, pastora? Eso ya se acabó. Y vamos a volver a lo mismo. ¿En serio? ¿Sabes qué? La iglesia que vuelve a lo mismo es porque tú volviste a lo mismo.
porque la iglesia no es de la junta, la iglesia no es de los pastores, la iglesia no es de los ancianos, la iglesia es de todos. Somos todos los que nos tenemos que sentir convocados para lo que Dios quiere con nosotros en este tiempo. Hay una necesidad urgente de parte de Dios, de llevar la palabra, de encender en el corazón, en cada corazón que nos escucha, la certeza de que Dios está con nosotros y está con nuestro país. Octubre nos dejó una tarea espiritual. Evangelizar con un nuevo enfoque, entendiendo las nuevas realidades de los tiempos, sin cambiar el mensaje. Aquí les tengo que dar un testimonio y me voy a parar. A raíz de todo esto que hemos hecho, pues los canales, tanto cristianos como seculares, te identifican como especialista en la conducta. Así es que, como ya fuiste a presentar el tema y vieron que dominabas unas cositas, pues ahora tenemos una necesidad. ¿Podrías darnos unos minutos con este tema? Eso le pasaba a la pastora antes, un poquito más. De todo eso yo descansé varios años, gracias a Dios. Y ahora se me acercó, no voy a decir quién porque no ha salido el programa, uno de estos programas bien importantes del país que son conversatorios. Con el tema, la tecnología y los niños. ¿Cómo la tecnología afecta a los niños? Y ahí la pastora les habló a ellos de que la niñez tiene 3 estadios. La infancia primaria o la niñez temprana o la infancia temprana, la infancia media y la tardía. Y que esos 3 estadios tienen distintos acercamientos a la tecnología. ¿Qué pasa? Que aunque yo tenía el conocimiento a grosso modo que tiene cualquier psicólogo clínico sobre las implicaciones que es en cada estadio, esté conmigo, que esto es importante lo que le voy a decir. Pero si no coge esta explicación, no entiende lo otro que le voy a decir. Yo tenía ese conocimiento somero, bueno, que tienen normalmente los psicólogos clínicos que no están bregando con enseñar la alfabetización digital. Todo eso viene por ahí. ¿Y sabe qué? Cuando rompo a leer del mundo digital, de la alfabetización digital, del carácter digital, de la personalidad digital, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Mis amados, ya lo tenemos encima. Si la iglesia no hace los cambios que tiene que hacer para alcanzar las últimas 2 generaciones, no los alcanza. Porque esos muchachos son ciudadanos del mundo digital. Los famosos nativos digitales. Si la iglesia se resiste a esos cambios y no es creativa y no trabaja en la dirección de irlos a buscar en el lugar que ellos están, no los vamos a alcanzar. Y ahí las generaciones se dejan de hablar. Amén, iglesia. Así es que yo le metí más de 20 y pico de horas a todo ese trabajo. Preparé unos resúmenes y me quedé tan impresionada y dije, Señor, gracias. Porque también nosotros tenemos que como adultos, que como personas que somos baby boomers, algunos, y de la próxima generación, abrir nuestra mente sin cambiar el mensaje, hay que ser flexibles en los tiempos y en la aplicación del mensaje. Y ahí yo me di cuenta en lo atrás que estábamos, sobre todo yo. En eso me preparé fuertemente, ya se hizo ese programa y dije, Señor, gracias, porque esto de Octubre de Esperanza, esto es como una cosa que tú destapaste. Y esto tiene implicaciones de todo lado. Tiene hasta esta implicación. ¿Qué le dijo la pastora cuando empezó Octubre de Esperanza? Se rompió mi desktop, donde están más de 1000 mensajes. Yo no le estoy exagerando. Bueno, se rompió, no quiso subir. Para mí es que se rompió. Porque yo tengo que empezar a ser alfabeta, a educarme más en la tecnología. Se dañó a la misma vez
la de la oficina, mi desktop y la de respuesta, las 3. Así es que yo estaba a dedo preparando el mensaje de ese viernes. Oiga esto, cuando buscamos en Puerto Rico a alguien para que saque esa información y no encontramos a nadie confiable, lo llevamos, y no voy a decir el nombre, no es Best Buy, llevamos esa computadora, esa iMac, a esta gente que llevan como 20 años, llevan ya, son bien serios. Le explico que todo lo que está ahí es de la iglesia, que me estoy volviendo loca, porque inclusive el iMac que compré en Best Buy la tuve que entregar, no sirvió. Tuve que mandar a buscar otra a Apple de mayor capacidad. No se preocupe, doctora, pastora, claro que sí, la vamos a ayudar. Ring. No, ya no suenan así los teléfonos. ¿Y qué pasó? Le tengo una noticia. Cuando usamos nuestro instrumento que usamos para sacar esas cosas, que íbamos a empezar su trabajo, se dañó. Se dañó. Tremendo, ¿verdad? Entonces, a tal punto que se fueron de vacaciones porque no pueden trabajar. Y llegan, el miércoles llevan la máquina y ellos llegan el jueves. Hermano, yo empecé a reprender. El Señor reprenda, Satanás, tú eres un mentiroso. Mis amados, hasta en eso te das cuenta. Porque lo que Satanás no sabe, y se le olvidó, es que está vencido. Y lo otro que no sabe es que yo voy a tener esa información en el nombre del Señor. Y también la pastora la tiene hasta el 2023. Es que yo tengo un disco duro hasta el 2023, pero yo quiero mis mensajes y las cosas que hice del 2023 al 2025. Así es que no estoy del todo descubierta. Pero cuando me dijeron eso, y ayer me dijo el muchacho, no, si se fueron, no están en Puerto Rico, no tienen con qué trabajar. Yo dije, Señor, estamos haciendo tu obra, porque Satanás está molesto. Mis amados, la iglesia es el lugar de la esperanza. El Señor nos ha llamado a evangelizar y a no tenerle miedo al llamado. El Señor nos ha llamado a evangelizar y a predicar con urgencia, como si la vida de cada joven dependiera de esa palabra para vivir y no morir, porque depende. ¿Está conmigo? Nos ha llamado a predicar con urgencia, como si cada abrazo al necesitado pudiera rescatar un alma, porque lo hace. Nos ha llamado a predicar sin miedo, con autoridad, con misericordia y con verdad. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se está acabando, iglesia. Nos ha llamado a caminar por esta tierra con discernimiento de los tiempos, con un corazón encendido por su palabra, con corazones ungidos para ver la manifestación de las señales y los milagros. ¿Sabe lo que quieren los muchachos, los jóvenes de ahora? De hecho, hay un avivamiento en las universidades ahora mismo y en las escuelas superiores. Ellos quieren ver las señales siguiendo los creyentes. Ellos quieren ver los milagros y también quieren ver creyentes que son lo que dicen que son. Octubre nos habló fuerte al corazón y nos entregó una misión, no un recuerdo. Octubre nos habló fuerte al corazón. Nos entregó una misión, no un recuerdo. El Señor nos está mirando hoy diciendo, ¿qué harán? ¿Qué hará Iglesia de Santa Rosa 1 con lo que escuchaste? ¿Qué harán con lo que vieron? Gente llegando. Esto se llenó, hermanos. El primer día fue el día de un poquito de menos de asistencia y el último había un buen grupo, pero los 2 grupos del medio, eso fue excelente para la situación del país. ¿Qué harán con lo que vieron y con la palabra predicada? El Señor nos llama a despertar, a atesorar lo que nos ha puesto en las manos. El Señor nos llama a que no silenciemos esta llama que Él prendió, a que no silenciemos la confianza que el mundo secular y otros ministerios tienen en esta iglesia por su testimonio de 58 años o más.
y por sus líderes. El Señor nos llama a que su obra sea prioridad. La iglesia está llamada a ser la voz profética de los tiempos y de este tiempo. Lo que Dios inició en octubre nos toca cuidarlo para que dé frutos. Lo que el Espíritu Santo comenzó en nosotros nos llama a terminarlo para su gloria. Lo que despertó nos pide que lo mantengamos vivo con el poder del Espíritu Santo. Puerto Rico clama hoy más que nunca por una iglesia despierta, caminando sin temor, en fe, llena del Espíritu Santo, de señales, de milagros, una iglesia viva. Mire, lo que acaba de pasar ahorita, que no se da en esta iglesia casi nunca, nosotros somos bien ordenados. El pastor Carlos Huerta, que es muy pausado, se me acerca. Pastora, voy a orar por una persona, ¿puedo hacerlo? Yo conozco a este hombre de Dios. Y se levanta y se dirige a orar por nuestra querida amiga. Hermanos, eso es lo que hace Dios cuando hay señales y maravillas. ¿Se podía haber orado al final del culto? No, porque usted no sabe de lo que Dios está librando a la persona. Se oró ahí cuando Dios mandó. Yo lo he hecho también. Pocas veces lo he hecho, pero yo he hecho llamados antes de la predicación. ¿Quién ha estado en esta iglesia que ha visto ese proceso aquí? No he predicado, no. Después de una administración de Antioquía, vamos a hacer llamado, pase al frente. Pase al frente y después voy a predicar. Dios está librando a veces la gente de enfermedades, de muertes. El Señor está reprendiendo ataques del enemigo, porque el Señor nos ama. Usted puede entender que Dios lo ama, que usted es su perla preciosa, que por más triste que usted se sienta, Él cuenta con usted, Él lo ama, Él lo abraza, Él lo bendice. Dios es bueno. Una iglesia despierta clama por Puerto Rico. Una iglesia despierta vive en esperanza. Y terminamos con lo siguiente. La palabra dice en Isaías 60, del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Lo crees, iglesia? Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a la luz de Dios. Esa es nuestra confianza. Cuando orábamos por Venezuela ahorita, y yo esta mañana vi uno de los cultos de ellos y oré mientras ellos oraban, estaba yo muy conmovida y afectada. Me duele lo que pasa con Venezuela, porque yo trabajé allí un año. Y esa es la gente más linda que te puedas imaginar, aparte de que hacen un café, que eso es una cosa terrible. Y si puede ir y abren para que vaya, pida una arepa carupanera, así es que se dice, David, la arepa carupanera, ¿verdad? Pida eso. O si hay un restaurante venezolano aquí en Puerto Rico, hágalo. Ok, así es que, mis amados, estamos orando por Venezuela. ¿Podrá ser que estén orando así por nosotros en otros países? ¿En otro momento? ¿No lo ha pensado? Abra su mente. No se asuste, no tiene que asustarse. ¿Sabe la lección que Dios me dio a mí? Allí estaba el pastor Olson, cual usted lo vio. Ese santito de Dios así. Él es pausado, hasta hablando. Él no levanta mucho ni la voz, pero hay 5,000 personas. A lo último del ministerio de allí, la gente decía, pero predica lo mismo en los últimos años. Y bajaban miles y se entregaban predicando lo mismo, porque cuando Dios llama, Dios respalda, y porque las mentes carnales no entienden lo que Dios hace. Ya tenía a lo mejor senilidad y algo del Alzheimer que le dio, y aún Dios lo seguía usando. Y ahí estaba el pastor con esa santidad, esa iglesia llena de gente. Ellos estaban como que no está pasando nada. ¿Sabe por qué? Confiando en el Dios de Dios y Señor de señores. Puerto Rico necesita confiar.
Hoy oramos por ellos así. Puede ser que en un futuro, esperemos en Dios que no, otros pueblos tengan que orar por Puerto Rico, por la cosa que sea. Pero le digo algo, si nos humillamos, si pedimos perdón por nuestros pecados como nación, si pedimos perdón por nuestros pecados como iglesia, hay gente que no le gusta que hablemos así. Lo mejor es ser humilde, ¿sabe? Reconozca que todos los días pecamos. Si pedimos perdón por nuestros pecados, si oramos y nos llenamos de su Espíritu, Dios puede tener misericordia y detener el juicio de Dios sobre nosotros y usarnos como fuente de bendición y usarnos para bendecir a otros. Amén, iglesia. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Octubre de Esperanza fue un eco de Dios en nuestros oídos y en nuestro corazón para lo que Dios quiere con esta iglesia. La pastora próximamente va a estar llamando a algunos grupos para reunión. Eso va a ser bastante ligero. Se ha levantado demasiado el suicidio en Puerto Rico. Y ya que Dios nos ha abierto algunas puertas, esta iglesia, aprovechando que está aquí del grupo de salud mental, está Verónica y está Idamaris, la doctora Idamaris Santiago. El suicidio está rampante. Algo que le dije a la periodista que fue el jueves a mi oficina es que la ideación mediática, los periodistas no la están tomando en cuenta y ellos mismos, hablando con tanto detalle del caso, lo que hace es que activan la psicopatía de las personas vulnerables. De eso hay que hablar. Así es que mi primera reunión va a ser con el grupo de salud mental. Aquí hay como 5 psicólogos con doctorados y maestrías. Y lo primero que vamos a hacer en el nombre del Señor es un evento aquí mismo, con una mesa ahí, nos vamos a sentar y nos vamos a dividir los temas. Pero esta iglesia le va a hablar al país del suicidio, que es la peor herencia que le puedes dejar a tu hijo, a tus hijos. Que los que sobreviven al suicidio dicen, no me hubiera matado si me hubieran quitado el dolor. Y Cristo quita el dolor. Mis amados, nosotros tenemos como terapeutas cristianos y como cristianos una palabra para aquel que está pensando en quitarse la vida. Y la iglesia va a estar incursionando en el nombre del Señor en esos temas. Aquí hay médicos, aquí hay psicólogos, hay abogados, amigos nuestros que se unirían según los temas, como pasó con lo de inmigración. Así es que no debemos vamos hacia adelante en el nombre del Señor. Estamos de pie, Señor, para decirte que queremos trabajar por ti. Gracias por esta experiencia que nos ha abierto los ojos a temas que ni conocíamos. Gracias por esta experiencia que empezamos sin recursos económicos y resulta que ahora de golpe y porrazo resolvimos cosas de miles de dólares que jamás pensamos que podíamos resolver. Provee la otra mitad de todas esas cámaras, Señor, que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a lo que nos mandaste, a poner tu casa bonita y limpia y sus atrios, y a preparar la tecnología y el evangelismo creativo, Padre amado, para estos muchachos ciudadanos cibernéticos y desarrollarles un carácter cibernético con los valores correctos para que cuando ellos entran en ese mundo puedan desechar la basura. Gracias por ese nuevo concepto que hay que meter en los temas de escuela dominical con los niños y los jóvenes. Un carácter cibernético bañado por valores cristianos. Gracias porque nos abres los ojos. Están pasando cosas grandes y la iglesia no se puede quedar atrás. Gracias, Señor. Danos el amor, la fuerza, la salud y los recursos y el corazón para saber que nos llamas a buscar vidas para ti. Nos llamas a diseminar el evangelio, pero ahora mismo nos estás llamando a rescatar los jóvenes y los adolescentes. Esa generación que es el Puerto Rico de hoy, Señor, y que su destino no es el infierno, su destino no es el suicidio, su destino no es morir en medio de disparos, su destino no es bancarrota,
Su destino no es una vida fallida. Su destino es el proyecto que tú tienes para ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.